Amén, amén. Shabbat shalom, mis niños. Es una bendición hermosa estar aquí otra vez con todos ustedes para estudiar, seguir con el estudio de la Torah, así como lo indicó el Padre, de Shabbat en Shabbat, conocerán la Torah. Es de muchísima bendición estar aquí con los más pequeñitos de la congregación. Me siento muy bendecida, mis niños, poder estar aquí con ustedes. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la Parashá Korach, la Parashá número 38. La parashá número 38, Korach, ¿verdad? Que la conocemos como Coré. Amén, mis niños, va en el libro de Bamidbar, del libro de Números, del capítulo 16 hasta el capítulo 18, versículo 32. Amén, mis niños. Bien, antes que iniciemos, primero me gustaría que me compartieran qué es lo que conocen de la historia de Coré. ¿Alguien que me quiera compartir poquito de qué es lo que conoce de la historia de Coré? La rebelión de Coré. Amén, amén. Que se rebela contra Moisés. Amén, amén. Sabemos esa historia de Coré, esa rebelión, ¿verdad? Muy, muy fuerte, que nos narra la escritura. Entonces, vamos a ir conociendo más, realmente qué fue lo que pasó, cómo es que sucedió esta rebelión. Amén, mis niños. Bien. Entonces, vamos a partir esta parashá primero sabiendo, ¿verdad? ¿Qué nos dice la escritura de quién era Coré? ¿Quién era Corá? ¿Quién era Coré? Amén. Bien, la escritura nos dice que Coré era hijo de Gizar, hijo de Coat, ¿verdad? Sabemos que eran de la tribu de Leví. Y Leví, ¿cuántos hijos tenía Leví, mis niños? ¿Alguien se acuerda? 3. ¿Se acuerdan de los nombres? Gersón, Merari y Coat. Amén. Amén. Sabemos que lo que son los hijos los hijos de Leví, ¿verdad? Son los clanes que vinieron a servir en el tabernáculo, ¿verdad? Sabemos que la tribu de Leví fue apartada como primogénitos para el Eterno. ¿Sí lo recuerdan, mis niños? Amén. Amén, amén. Bien, pues recordemos que en la Parashá Bamidbar, cuando empezamos este libro, a leer este libro, recordemos que nos explica ahí cuál era la actividad de cada uno, bueno, cuando es lo del censo de los que iban del censo militar que se hizo a los hijos de Israel, sabemos también cómo apartó a la tribu de Leví y los clanes de Leví iban a servir en el tabernáculo y en esa parashá, en la parashá Bamidbar, nos dice cómo es que iba a servir cada clan. Amén. Y bueno, Coat tenía 4 hijos, tuvo 4 hijos. Ellos son Amram, Yitzhar, el papá de Coraj, Hebrón y Uziel. ¿Alguien se acuerda quién era Amram, mis niños? El papá de Moisés. Papá de Moisés. Amén. Amén. Amram era el papá de Moshe, entonces hermano de Gizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Coré y Moshe y Aarón y Miriam eran primos, mis niños, eran primos de hermanos, ¿verdad? Como nosotros los conocemos, ¿verdad? Pues ya que sus papás, pues eran hermanos. También sabemos, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? Que los coatitas eran los encargados de llevar las cosas del lugar santo, llevar todo el mobiliario del lugar santo. Entonces tenían una tarea bien, bien hermosa porque ellos estaban directamente a cargo de estar transportando, trasladando las cosas especialmente santas, como el arca, como la menorá, la mesa de los panes, los altares. Entonces, el arca del pacto, o sea, era una tarea muy, muy hermosa la que ellos ya tenían asignada. Amén. Ellos eran responsables por todo eso, y los utensilios que usaban los sacerdotes, con los que servían los sacerdotes, las cortinas, etcétera. Amén. Entonces, ellos ya tenían un lugar, muy cercano a lo que viene siendo las cosas del Eterno. Y aún así, Coré, no estaba conforme con tener esa posición que ya se le había otorgado por parte de Adonai. Amén. Y nos dice así. Bien, ahora Coraj, junto con Datán y Abiram,
de la tribu de Rubén, sabemos que Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. Se rebelaron, mis niños. Sabemos que ya el hecho de rebelarse contra Moshe, ya se están rebelando contra el mismo Eterno. Amén, mis niños. Coraj no valoró la posición que le dio el Eterno, porque esa instrucción venía por parte del Eterno. Entonces, al no valorarlo, al no apreciar esa instrucción dada por el mismo Eterno, le provocó esa envidia, ese deseo de querer anhelar la posición de otro, ¿verdad? Y nos referimos a ¿qué? Al sacerdocio. Él quería el sacerdocio de Aarón, mis niños, ¿verdad? Recordemos que ellos tras venir de Egipto, Coraj vio en Egipto que los sacerdotes, pues ellos tenían riquezas, ¿verdad? Y entonces él pensaba que el tener el sacerdocio, pues él iba a traer joyas, él iba a traer oro, ¿verdad? Él iba a tener una posición privilegiada. Entonces, tomó por menos la posición que ya le había dado el Eterno de estar cerca de las cosas especialmente santas del Padre, por querer tener el todo. ¿Por qué? Porque él venía ya con una idea desde Egipto de querer, de que el sacerdocio le iba a dar ese poder, lo iba a levantar por encima de los demás. Entonces, eso ya estaba siendo un pecado en su corazón muy, muy grande, mis niños. Recordemos, mis niños, que ese pecado está escrito inclusive hasta con el dedo de Elohim en las tablas, en las tablas que le dio a Moshe. ¿Alguien se acuerda cuál es ese mandamiento que dijo el Padre que no deberíamos de hacer? No codiciar las cosas de tu prójimo. No codiciar las cosas de nuestro prójimo. Amén. No codiciarás ni la casa, ni el burro, ni el buey, ni los hijos, nada. O sea, no codiciarás eso que tiene tu prójimo. No le tengas envidia, porque eso es un pecado muy, muy malo y eso fue escrito con el dedo de Elohim, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de seguir las instrucciones de Adonai, caemos muy, muy fácil en los pecados, mis niños. Entonces, Coré, al dejarse llevar por eso, es por su propio corazón, ¿verdad? Él empezó a pecar y lo llevó a a situaciones muy desastrosas para ellos. Y no solamente para ellos, sino que también reunieron, ¿verdad? Junto con ellos se unieron 250 hombres, mis niños, ¿verdad? Que pues querían rebelarse contra lo que viene siendo Moshe y Aarón, ¿verdad? Y dentro de estos 50 hombres, mis niños, de estos 250 hombres, iban jefes de la congregación, iban consejeros, mis niños, eran hombres de renombre, hombres de reputación, ¿verdad? Personas que realmente conocían de la Torah, o sea, que ellos ya se habían puesto por jefes porque se les había dado, se les tomaba por tener esa sabiduría y ese temor a Elohim, y sin embargo se unieron con Coré, Datán y Abiram para rebelarse contra Moshe, ¿verdad? Y nos dice la escritura, ellos se unieron contra Moshe y Aarón y le dijeron a ellos, ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh, la congregación completa es santa, cada uno de ellos, y Yahweh está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yahweh? ¿Verdad? Estos hombres estaban diciendo a Moisés y a Aarón que por qué ellos se levantaron por encima de la congregación. Pero recordemos algo, mis niños, ¿acaso Moshe, por su propia decisión, se puso por encima del pueblo de Israel? No. No. No, claro que no. ¿Alguien se acuerda quién puso para que guiara al pueblo de Israel a esa libertad? ¿Quién lo puso? Elohim. Amén, amén. ¿Y alguien se acuerda dónde le hablaron a Moshe? En la salsa ardiente. Amén, amén, ¿verdad? Sabemos que Moshe, a él le fue hablado y Adonai lo tomó a él como instrumento para darle la libertad al pueblo de Israel. No que Moshe le haya dado libertad, sino que fue el instrumento que Adonai utilizó para darle esa libertad al pueblo de Israel, para enviar sus juicios, ¿verdad? Para enviar
sus juicios a Egipto y así poder darle esa libertad al pueblo de Israel. Amén, mis niños. Ahora bien, Aarón solo por decisión propia se proclamó el sacerdote. No. Claro que no. ¿Quién lo puso como sacerdote? Elohim. Amén, amén, Adonai. Adonai fue el que dijo que iba a ser Aarón, lo iban a poner como el sacerdote, como el Cohen Gadol, en lo que viene siendo el sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y eligió a la descendencia de Aarón para que sirviera para el sacerdocio. Amén. Muy bien, mis niños. Muy, muy bien. Bueno, mis niños, tras esta situación que se vio de estos reclamos que se levantaron a estos 250 hombres, Moshe les da la oportunidad todavía a que reflexionen en lo que estaban diciendo, lo que estaban sintiendo y que se arrepientan, ¿verdad? Moshe, nos dice la escritura, cuando Moshe escuchó eso, lo que les estaban diciendo los 250 hombres, se postró en el suelo y le dijo a ese grupo, a Coré y a todos ellos, en la mañana Yahweh mostrará quiénes son de él y quién es la persona Kadosh, la persona santa, que él permitirá acercarse a él. Sí, él traerá a quien él escoja de él. Amén. Bien, mis niños, aquí estamos viendo la misericordia que está teniendo Moshe, ese amor, ¿verdad? Que está teniendo Moshe para con todos aquellos que se estaban rebelando que los estaban acusando a Moshe y Aarón. ¿Por qué le está mostrando misericordia, mis niños? Sabemos que muchas de las veces cuando nosotros estamos en una situación, en un enojo, en el momento, se explotan muchas cosas y se actúan y se dicen cosas que no se deben de decir. Sin embargo, Moshe estaba dando la oportunidad a que fueran a sus casas, reflexionaran, pensaran y pudieran tener ese arrepentimiento de lo que estaban sintiendo ellos en su corazón, de lo que estaban pensando, ¿verdad? Cosa que no sucedió, pero Moshe les dio la oportunidad. A Moshe nada le costaba que en ese mismo momento presentarlos ante Adonai y ya, fulminarlos en ese momento. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que estaba haciendo Moshe era por cuenta de Adonai. Sin embargo, Moshe no tomó esa decisión. Moshe mostró misericordia y les dio ese tiempo para que pudieran reflexionar y arrepentirse de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Esos 250 hombres. Y bien, nos dice, hagan esto, tomen incensarios, Coré y todo tu grupo, ¿verdad? Los que acompañaban a Coré, pongan fuego en ellos y pongan incienso en ellos delante de Yahweh. Mañana, el que Yahweh escoja será el que es Kadosh, el que es santo. Son ustedes, les está exclamando, son ustedes, hijos de Leví, los que han ido muy lejos. Les está diciendo, les está haciendo esa mención a aquellos hijos de Leví, de la tribu de Leví, que también se estaban rebelando contra Moshe y Aarón, que estaban queriendo también servir como sacerdotes, cuando ellos ya tenían un lugar maravilloso, porque ellos, como tribu de Leví, son los primogénitos que había tomado Adonai para él, ¿verdad? Sabemos que la herencia de los hijos de Leví es el mismo eterno, no era herencia de tierra, sino era el mismo eterno. Amén, mis niños. Bien, continuamos. Entonces Moshe le dijo a Coré, escuchen aquí, ustedes hijos de Leví, es para ustedes, se está refiriendo aquí nada más a los puros de la tribu de Leví, es para ustedes una mera frivolidad que el Elohim de Israel los ha apartado a ustedes de la congregación de Israel para traerlos cerca de él, para que puedan hacer el trabajo del tabernáculo de Yahweh y que estén delante de la congregación sirviéndoles. Aquí él les está preguntando, o sea, ya los había apartado, ya estaban sirviendo directamente en el tabernáculo, ya estaban más cercanos a Adonai, o sea, todavía, o sea, ¿es para ustedes poco esto? O sea, todavía dice, y es que, ¿qué es Aarón? Que ustedes protestan contra él. Entonces, Moshe estaba ya, molesto, estaba decepcionado en este momento, ¿verdad? Que recordemos, niños, que rebelarse contra Moshe
es rebelarse, mis niños, contra la Torah, contra la palabra de Adonai. Sabemos que a Moshe le fueron entregadas las tablas, y Moshe era ese instrumento, ese intermediario, ese mediador, ¿verdad? Porque recordemos que el pueblo, cuando fue dada la Torah en el monte Sinaí, recordemos que cuando empezaba a dar lo que viene siendo las 10 palabras, los mandamientos, el pueblo dijo, no sigas, dile que no sigas, porque si seguimos, moriremos. Si alguien sí lo recuerda, mejor ve tú, Moisés, que te dé las instrucciones a ti, que te dé la Torah a ti, y nosotros haremos como él lo diga. ¿Sí se acuerdan de ese capítulo, mis niños? Que tuvo el pueblo. Amén. Amén, ¿verdad? El pueblo dijo, no, Moisés, que ya no nos hable a nosotros, porque nosotros moriremos, cuando estaba dando los mandamientos. Entonces le dijeron a Moshe, el pueblo de Israel le dijeron a Moshe, ve tú y que a ti te dé esa instrucción y ya no la das a nosotros. Entonces, rebelarse contra Moshe es rebelarse contra la Torah, mis niños, ¿verdad? Y rebelarse contra Aarón, están rebelándose contra el sacerdocio, que ese sacerdocio, esa Torah, ¿verdad? Es Adonai mismo, es la voluntad de Adonai. Entonces estaban rebelando contra el mismo Eterno a través de esas acciones que estaban realizando ellos. Bien, mis niños. Moshe mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos respondieron, nosotros no subiremos, ¿verdad? No quisieron escuchar a Moisés, se mantuvieron en su firmeza, en su soberbia, y dijeron, nosotros no subiremos. Y le dijeron, es una mera frivolidad traernos de una tierra que fluye leche y miel. Escuchen esto, mis niños, traernos de una tierra que fluye leche y miel para matarnos en el desierto, que ahora te impones sobre nosotros como un dictador. Le estaban diciendo a Moshe que fue que Moshe hizo mal en haberlo sacado de la tierra de Egipto, porque en la tierra de Egipto fluía leche y miel, para llevarlos al desierto y matarlos en el desierto, y que Moshe ya se estaba poniendo por encima de ellos, o sea, le estaban echando eso en cara, mis niños. Sabemos que en Egipto no fluía leche y miel, ¿verdad? Eso lo sabemos, al contrario, eran esclavos, entonces ya estaban hablando pues sin sentido, ¿verdad? Porque sabemos que Adonai prometió llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, y los sacó de la esclavitud. Sin embargo, ellos cegados en su soberbia, en su orgullo, en ese sentimiento que traían, pues no veían todo lo que estaban diciendo y las comparaciones absurdas que estaban haciendo, ¿verdad? O sea, decirle a Egipto que fluye leche y miel cuando realmente pues estaban esclavizados, mis niños, ¿verdad? Y también nos dice, tú eres un príncipe, dice, nos has traído a una tierra que fluye leche y miel, y nos has puesto en posesión de campos y de viñas. Recordemos, mis niños, que ellos ya venían muy sensibles tras la situación que había pasado con los espías. ¿Qué fue lo que pasó con los espías? Bien, pues sabemos del mal reporte, sabemos de que Adonai, a raíz de ese pueblo de ese pueblo que dudó de las promesas de Adonai, le dijo que iban a vagar 40 años en el desierto y que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Sí recuerdan, mis niños? Amén. 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 Entonces ellos ya venían sensibles de esa situación, que ya sabían que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces se les hace fácil decir, ¿nos has traído a la tierra que fluye leche y miel? Pues claro que no, porque no la quisieron tomar en ese momento. Cuando ya Adonai se las había entregado, ellos dijeron, no, vamos a mandar espías. Entonces, ellos estaban haciendo reproches que no tenían sentido, ¿verdad? Nada más por dejarse llevar por sus sentimientos que tenían ellos, ¿verdad? Y aferrados ellos, que no iban a subir, ¿verdad? Que no iban a obedecer, que no le iban a hacer caso a Moshe. ¿Amén? Bien, mis niños. Entonces Moshe clama a Adonai, mis niños, ¿verdad? Moshe ya en este momento ya estaba furioso, ya estaba enojado, ¿verdad? Ya se sentía decepcionado de qué, de ver todo lo que estaban viviendo en el desierto, y todavía para que el pueblo se rebelara de esa manera,
contra ellos y contra el Eterno principalmente. Y Moshe, estando furioso, le dijo a Yahweh, no aceptes su ofrenda de grano. Yo no he tomado de ellos su deseo, ni siquiera un asno he tomado de ninguno de ellos. Moshe le dijo a Coraj, tú y tu grupo estén allá delante de Yahweh mañana. Tú, ellos y Aarón, ¿verdad? El grupo de los 250 y Aarón, cada uno de ustedes tome un incensario y ponga incienso en él. Cada uno de ustedes traiga delante de Yahweh su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón. Cada uno con su incensario, mis niños. Y así hicieron tal como Moshe se los indicó. A ver, mis niños, pregunta. ¿Qué representa ofrecer incienso, mis niños? Las oraciones. Amén, amén. Las oraciones de los santos, las oraciones, ¿verdad? Tenemos que presentarnos con esa integridad de nuestro corazón de mostrarnos limpios ante el Padre, ¿verdad? Nosotros no podemos presentarnos con pecados e ir a ofrecerle ir a hacerle oraciones al Padre cuando nuestro corazón está lleno de pecados y nosotros, peor aún, que los reconozcamos como pecados, que estamos pecando y aún así todavía estarle orando al Padre, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la manera en la que se estaban presentando los 250 y lo que viene siendo Coré y los 250 hombres que se levantaron, que se rebelaron contra Moshe, ¿verdad? ¿De qué manera se estaban presentando ellos delante de Adonai a llevarle incienso? ¿De qué manera, mis niños? ¿Ustedes creen que se estaban presentando de manera santa? No. Claro que no, mis niños. No. Ellos estaban levantando con orgullo, ellos estaban dejándose llevar por sus propios deseos, por su propio corazón, ¿verdad? No reconociendo la voluntad de Adonai. Pero ¿saben qué nos dice la escritura sobre esto, mis niños? En el libro de Proverbios, ya ven que estamos leyendo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, para no oír la instrucción, la Torá, el que aparta su oído para no oír la Torá de Adonai, su oración también es abominable. Entonces, ellos estaban presentando con esas cosas en su corazón, esos sentimientos, esos pecados, y obviamente su oración estaba siendo desagradable, abominable delante de los ojos de Adonai, ¿verdad? Pero bien, nos dice la escritura, cada hombre tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y se pararon en la entrada de la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Coraj reunió a todos los grupos que estaban contra él a la entrada del testimonio. Bien, mis niños, ¿alguien se acuerda de una situación similar que pasó por ofrecer fuego cuando no se pedía presentarse delante de Adonai con ese fuego? Sí, Nadaya vio. Amén. ¿Y qué les pasó, mis niños? Lo consumió el fuego. Fueron con presencia del Eterno. Amén. Entonces aquí nos dice que la gloria de Yahweh apareció a toda la asamblea, a toda la congregación, mis niños. Y Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón, sepárense ustedes de la asamblea, que yo los voy a destruir ahora mismo. Otra vez esas palabras de Adonai de querer destruir al pueblo de Israel por esa rebeldía, ¿verdad? Por esa desobediencia que los llevaba a hacer cosas abominables, detestables delante de los ojos de Adonai. Sin embargo, Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros y le dijeron a Adonai, oh Yahweh, Elohim de los Ruahim, de los espíritus de toda la humanidad, si una persona peca, ¿estarás enfurecido con toda la congregación? Yahweh le respondió, dile a la asamblea que se mueva lejos de las casas de Coraj, de Datán y de Abiram.
¿verdad? Entonces, en su soberbia, Datán y Abiram salieron y se pararon en la entrada de sus tiendas. Aún así, ellos bien, no creyeron en lo que pudiera suceder, estando ellos parados afuera de sus tiendas. Moshe dijo, así es como sabrán que Yahweh me ha mandado a hacer todas estas cosas, que yo no las he hecho por mi cuenta, por mi propia ambición. Si estos hombres mueren de una muerte natural, como las otras personas, como cualquier persona, ¿verdad? Quiere decir que Yahweh no lo mandó, no ha mandado a Adonai. Pero si Yahweh hace algo nuevo, hace algo sobrenatural, si la tierra se abre, si se los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Sheol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres no quisieron someterse a la voluntad de Yahweh. Amén, mis niños. Entonces nos dice la escritura, les dice Moshe dice, salgan de las tiendas de estos hombres perversos, no toquen nada que pertenezcan a ellos, o pueden ser barridos en todos sus pecados, ¿verdad? También nos dice, en el momento que terminó de hablar, sabemos que en ese preciso momento que Moshe terminó de hablar es cuando la tierra se abrió y se tragó las casas, se tragó todo lo que pertenecía tanto de Coré como de Datán y de Abiram, niños. Amén. O sea, qué terrible, qué desastroso final, ¿verdad? Es como la maldición. Recordemos que la obediencia a la instrucción nos trae bendición y la desobediencia nos lleva a la maldición, mis niños. Amén, mis niños. Recordemos, mis niños, cómo estaba, cómo había quedado, cómo se tenía que quedar armado el campamento a la hora que era montado. Bien, lo sucedido fue ahí donde está la flechita roja. Entre lo que viene siendo, sabemos que la tribu de Leví es la que acampaba alrededor del tabernáculo. Amén, ¿verdad? Con los clanes. Entonces, el clan de Coat, los coatitas, estaban ahí, allí al sur, y estaban ahí pegados a lo que viene siendo la tribu de Rubén. Datán, Abiram eran de la tribu de Rubén. Y ahí, mis niños, fue donde pasó eso de que se abrió la tierra y se los tragó. Amén. Bien, mis niños. Hasta ahorita, mis niños, ¿alguna duda? No, hermanita, todo bien. No, hermanita, la paracha está muy buena. Amén. Amén, amén. Excelente, mis niños. Qué aplicados, qué dedicados son mis niños. Amén. Ahora bien, mis niños, vamos a preguntarnos, ¿qué le pasó a los 250 hombres que habían ofrecido ese incienso, mis niños? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Alguien tiene alguna, qué creen, mis niños? A ver, díganme. Fueron consumidos por el fuego. Fueron consumidos por el fuego. Amén. Muy dedicados, mis niños. Amén. Fuego salió de Yahweh, mis niños, ¿verdad? Fuego salió de Yahweh y fueron consumidos, ¿verdad? Pues a raíz de ese pecado de rebeldía que compartieron junto con Coré, Datán y Abiram. Amén. Al ser consumidos, Yahweh le dijo a Moshe, dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, que remueva los incensarios del fuego, ¿verdad? Aquellos incensarios con los que se habían parado delante de Adonai, para ofrecer ese incienso. Y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto kadoshim, se han vuelto santos. También los incensarios de estos hombres, cuyo pecado les costó la vida. Esos incensarios se volvieron santos también, mis niños. ¿Por qué? Porque fueron ofrecidos delante de Adonai. Por lo tanto, haz que los conviertan en platos martillados para cubrir el altar. Esta será una señal, mis niños, para los hijos de Israel, para recordar a los hijos de Israel que una persona ordinaria que no sea de la descendencia de Aarón, que no sea del linaje de Aarón, de la cera de la semilla de Aarón, no se acercará y quemará incienso delante de Adonai.
Amén, mis niños. Bien, mis niños. Pero sabemos que lamentablemente el pueblo de Israel pues lidiaba con situaciones de inconformidades y se ponía rebelde y entre que decían unas cosas y ¿qué creen que pasó al día siguiente, mis niños? ¿No tienen una idea de qué es lo que pasó al día siguiente? Bueno, pues Se les digo. volvieron a quejar. Volvieron a murmurar. Amén. Al día siguiente, los hijos de Israel ya otra vez estaban murmurando en contra de Moshe y de Aarón, ¿verdad? Ya estaban diciendo pues que la tragedia que había pasado y los estaban culpando, entonces sabemos que estaban cometiendo pecado de qué, mis niños? El pecado de la murmuración, ¿cómo se llama? La Shonara. Amén, estaban pecando en la shonjara, ¿verdad? Estaban murmurando en contra de Moshe y de Aarón, a lo cual, pues lamentablemente, mis niños, otra vez, ¿verdad? Yahweh dijo a Moshe, sepárate de esta congregación, de esta asamblea, y yo los destruiré. Otra vez, las palabras del Padre diciendo, yo voy a destruir a este pueblo. A lo cual sabemos que Moshe intercedió y le dijo a Aarón, ¿sabes qué? No, ve, párate en medio, ve, hace expiación, ve, ofrece ese incienso para calmar la ira que traía Adonai. Entonces, Aarón fue y se paró en medio de entre los vivos y entre los muertos, mis niños. Y fue de la manera de la que se calmó la ira, esa furia que traía Yahweh. Pero aún así, aquellos los que murieron, fue en esa plaga que se desató por la ira de Adonai, murieron 14,700 personas, mis niños, ¿verdad? ¿Se fijan qué tremendos que el pueblo de Israel, aún a pesar de las situaciones que veía, no aprendía, mis niños, ¿verdad? Entonces es bien importante, mis niños, bien importante tomar en cuenta que tenemos que seguir la instrucción del Padre y someternos a ella, mis niños, someternos a ella. Permítanme que... Ay, permítanme, es que justamente también hace ratito en esta diapositiva, ahí está, ya brincó. Bien, mis niños. Entonces, justamente Yahweh da la solución para evitar la murmuración de los hijos de Israel, mis niños. Amén. ¿Alguien recuerda cuál fue esa solución? ¿No? Bueno, vamos a ver, mis niños. Yahweh dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y toma de ellos cetros, varas, una por cada tribu ancestral, que cada jefe de tribu, de cada jefe de tribu, 12 cetros. Escribe el nombre de cada hombre en su cetro y escribe el nombre de Aarón en el cetro de Leví, en la vara de Leví, ¿verdad? Porque cada jefe de tribu tiene que tener un cetro. Ponlos en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, ¿verdad? Donde yo me encuentro contigo. El cetro del hombre que yo voy a escoger brotarán capullos, brotarán ramitas. De esta forma yo pondré fin a las protestas de los hijos de Israel que siguen murmurando contra ustedes. Amén, mis niños. Bien, mis niños. Entonces, nos dice la escritura que al día siguiente, mis niños, fueron a revisar lo que viene siendo estas varas, hicieron como Adonai les mostró, y habían visto, cuando Moshe fue al tabernáculo del testimonio, encontró que la vara de Aarón le habían brotado capullos, y no nomás capullos, sino también flores, e inclusive ya había dado fruto, almendras maduras, niños, ¿verdad? Entonces aquí Adonai está mostrando que Él es quien elige, ¿verdad? Entonces, ante lo que dice la palabra del Señor, nosotros no debemos de actuar cuestionando ni tomándolo como de manera rebelde, mis niños. Amén. Bien, mis niños. Ya estamos terminando la parashá.
vamos a hacer lo que viene siendo la conclusión de lo que viene siendo este estudio de la Parashá Korah, ¿verdad? Hay versículo de la Biblia que nos dice, por sus frutos los conoceréis, mis niños. ¿Alguno de ustedes, mis niños, han escuchado lo que viene siendo la parábola del trigo y la cizaña, mis niños? Amén. Amén. Bueno, fíjense lo que nos dice en este versículo de Mateo 7. Nos dice, guardaos de los falsos profetas, de las personas falsas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero son por dentro lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Les voy a leer, mis niños, la parábola. Es cortita, pero para que se den una idea de lo preciosa y de lo tremenda que es esta parábola y de lo que tiene que ver con la historia de Coré. Amén. Palabra del Eterno. En Mateo 13 nos dice la parábola del trigo y la cizaña. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos esa cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo bueno. Sí. Déjalos crecer juntos, lo uno y lo otro, hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, al tiempo de la cosecha, yo le diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger al trigo en mi granero. Miren, mi niño, la cizaña es ese palito que está recto. Ese palito no tiene fruto. Es un palito que se levanta altivo, mis niños. Se mantiene firme, altivo. Sin embargo, el que sí trae fruto, el trigo que sí trae su fruto, tiende a inclinarse, tiende a postrarse, se somete, mis niños. Es esa humildad. ¿Por qué? Porque trae fruto. Entonces, por eso nos dice, por sus frutos los conoceréis. Aquello el que no trae fruto, se levanta altivo por encima de los demás. Sin embargo, es por eso que podían diferenciar cuál era la cizaña, porque la cizaña crecía por encima, haciéndose altiva la cizaña, y sin embargo el trigo que era el que daba el fruto, estaba postrado, estaba inclinado, mis niños. Y así es como nosotros debemos de ser. Tenemos que tener un corazón humilde, postrado ante el Padre, sometido a la voluntad del Padre, dando esos frutos que nos pide el Padre, ¿verdad? Primero, conocer su bendita palabra. ¿Para qué? Para poder compartirla, mis niños, ¿verdad? Y no ser esos altivos, porque, miren, esta es otra imagen, así es como crece. La cizaña altiva y el trigo doblado. ¿Por qué? Porque el peso del fruto es lo que lo tiene así. Es ese sometimiento a la palabra, mis niños. Hay que ser nosotros ese trigo, hay que llevar a nosotros ese fruto y no ser esa cizaña que crece altiva. ¿Por qué? Porque la cizaña será cortada y será lanzada al fuego, mis niños, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros guardemos eso en el corazón, ¿verdad? Como les comento, a manera de conclusión, mis niños, ¿verdad? El orgullo es lo que nos tiene acá arriba y la humildad es lo que nos tiene sometidos acá abajo. Entonces, es bien importante, mis niños, que nosotros tenemos en cuenta eso. En los Salmos, ¿verdad? Nos dice, Elohim mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. Aquí es bien importante, mis niños, que aquí cuando se refiere a humilde, no se refiere a una persona de una condición económica pobre o así. No, ¿por qué? Porque puede haber pobres altivos, orgullosos, soberbios, pero también puede haber gente que tiene dinero,
pero que es humilde de corazón, sometida a la voluntad del Padre. Entonces, más que nada, lo que se refiere es la gente de un corazón humilde, dispuesto al Padre. Eso es a lo que se refiere esa humildad. Dice, en cambio, a los orgullosos, a los altivos, los mantiene alejados, los mira de lejos. Entonces, mis niños, es como aquí, en esta montañita, el hermano Javi dio por eso lo traje para acá, porque la paracha del año pasado lo explicó así muy hermoso, ¿verdad? Es como una montaña. En la cima se pone el orgulloso, mis niños. Sin embargo, sabemos que lo que viene siendo el agua, mis niños, sabemos que ¿quién es el agua viva, mis niños? Yeshua. Amén, ¿verdad? Amén. Es nuestro pan de vida, es nuestra agua viva, ¿verdad, mis niños? Entonces, esa agua, mis niños, si esa agua, estando arriba, así en la montaña, ¿ustedes creen que se va a acumular allí o ustedes creen que se va a ir a acumular abajo? ¿Qué es lo que va a pasar, mis niños? Se va a ir. Exactamente. Entonces, el orgulloso, mis niños, no tiene esa agua de vida que da el Padre, esa Torá, esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está enaltecido, él quiere estar arriba. Sin embargo, el humilde, mis niños, aquel que se somete a la voluntad del Padre es el que recibe la Torá. ¿Por qué? Porque él está recibiendo toda esa agua. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Como les digo, me encantó este ejemplo que en la paracha del ciclo del año pasado dio el hermanito Javi, y como les comento, o sea, a mí me encantó, porque cuando nos levantamos en orgullo, mis niños, es porque no estamos sometidos a la voluntad del Padre, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre, y nos lleva a la desobediencia. Y sabemos que la desobediencia nos trae, ¿qué? Maldición. Exacto, la desobediencia nos trae maldición, mis niños, y sin embargo, en tener ese corazón humilde, sometido a la Torah, llenándonos de la Torah, de la palabra, de la instrucción, no de nuestro corazón, de la instrucción de nuestro Padre, ¿verdad? Nos lleva a esa obediencia. ¿Y esa obediencia qué nos viene a traer, mis niños? Bendición. Amén. Amén, mis niños, y aquí terminó lo que viene siendo esta paracha exactamente, mis niños. Amén, amén. Y así terminamos, mis niños. Así terminamos esta paracha que de muchísima bendición. Y me encanta estar aquí, estar compartiendo con ustedes, mis niños. Amén, amén. Bien, gloria a Adonai y que todo sea únicamente, todo es por Él, mis niños. Nada es nuestro, todo es por Él. Amén. Bueno, terminamos y ahora vamos a ver la tarea para la semana que entra, mis niños, las preguntitas. Amén. Listo. Ok,